Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechoviza. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechoviza. Ay, no, activé el asistente de voz. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde, además, puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. De igual manera, recuerda que puedes unirte al Patreon o como miembro del canal de YouTube para tener contenido exclusivo, seguirnos apoyando y pues en general, pues darnos dinero para seguir haciendo esto. Así es. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Bardos de la Historia 246. Sí, 246. Como la béisbol. Podcast de historia, biografías, donde cada semana, ya no sé, sinceramente, después del episodio de la semana pasada, yo ya no sé. Esperemos que esta semana Lechu venga a aliviarnos después de la cruda de conciencia que nos dio el episodio de la semana pasada. No. Digo, con el capítulo de esta semana mi conciencia no está intranquila, la de muchos cabrones sí. Sí, pero al menos yo estoy en paz. Ajá, que no, con que una hora de nuestro día no pensemos en nosotros, ya es suficiente. Excelente. Creo que no podemos pedir más. Así es. Pues si ustedes recién se unen a este... Además, solo para decir, disfruten, cabrones, porque no tienen idea lo que se viene. A partir de la próxima semana, yo no les voy a soltar el brazo. Se viene de esa temporada en la que me obsesioné con algo y van a ser como 6 episodios seguidos de una mamada. Ok, esperaré entonces irme en alto. Los veo en marzo. Ah, no, o sea, vamos a alternar. Ah, ok, Sí, bien. Sí. Así que prepárense porque vienen 12 capítulos de Sergio y luego el cumpleaños del hecho. Pero creo que esta puede ser una historia que quede bastante bien antes de entrar a ese bloque. Es una historia fuerte, larga y húmeda, como te gustan. Ok. Y para quienes recién se unen a este proyecto bonito que se llama Los Bardos de la Historia, básicamente cada semana uno de los dos preparó un guión, alguna historia, o hizo una investigación o simplemente le preguntó a sus huevos de qué vamos a hablar, pero la otra persona no sabe de lo que vamos a hablar hasta que estamos por comenzar con una pista. El día de hoy me toca a mí contar la historia, así que Sergio, ¿estás listo para la pista? Sí. Muy bien. El día de hoy voy a contar la historia de un grupo de cabrones a los que nunca les soltaron el brazo, con los que siempre se ensañaron y eventualmente ellos mismos se agarraron su propio brazo. Y atravesaremos muchas épocas. Es por fin el episodio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Somos orgullo. Hasta este momento que estamos grabando, somos los líderes de la competencia. Apláudanle a las Chivas. Felicidades al rebaño, a las Chivas de Milito. Que, ¿viste el cabrón que le hizo una pregunta de que táctica seria y que lo putearon? Pero, güey, es que sí se mamó porque lo que decían, pinche pregunta de 1 hora para literalmente, de 1 minuto para literal preguntar, oye, he visto que juegas al contragolpe, ¿cómo funciona? Y el güey dijo pura puta palabra rimbombante, güey. Y Milito fue como, brother, te entendí, pero no mames. O sea, Llevo una semana borracho. Como te quiero, Milito. Vamos a ver qué tanto nos dura. En fin. No vamos a hablar de las Chivas. ¿Ese era tu guess? Sí. Ok. No vamos a hablar del rebaño sagrado. No mames. De hecho, ya hemos hablado del rebaño sagrado y está en Patreon. Sí. Y ustedes pueden ir a escuchar la historia de las Chivas Sí, como es contenido cierto. exclusivo. Hablamos de las Chivas. Hace como 2 años, güey. Sí, hablamos de los grandes del fútbol mexicano y del Cruz Azul. Y de los Pumas. Y de los Pumas, Uh-huh. que también estuvieron ahí mencionados, porque venían adjuntas las monografías. Allá vamos. Muy bien.
Vamos a ver. Cuando yo era chiquito, me encantaba el cine, me encantaba ver películas y tenía como mis películas ya de cajón, las que siempre me acompañaban. Incluso en muchas ocasiones que yo iba a trabajar con mi mamá, pues para que yo no estuviera chingando, me daban una de las laptops ahí de la oficina y yo traía siempre en una mochilita mis DVDs. Eran muchos, ¿no? Siempre eran los mismos 3. Siempre traía Escuela de Rock, como ya lo he mencionado en anteriores ocasiones. Siempre traía alguna del Blockbuster, la que en esa semana se hubiera rentado. Y en algún momento siempre traje Piratas del Caribe. Gran película, güey. La primera película de Piratas del Caribe, a ciencia cierta, me parece que a día de hoy, pleno 2026, Disney no ha vuelto a hacer algo en live action a ese nivel. Sí, o sea, yo sé que la primera es como súper icónica y probablemente es la mejor objetivamente de las 3, pero yo le tengo un cariño tan especial a la 2, güey. Claro, no claro. mames. Pero la 3 sí, es cine sexo. larga, la mitad de las cosas no tienen sentido, puta trama súper exagerada, porque hay un concilio de piratas, güey. Y aún así, Porque puede. y aún así, es una locura de blockbuster, güey. En la música, la ambientación, la batalla final, los estúpidos cazándose en la mitad de la batalla, güey. Gloriosa escena, güey. No. Qué locura de pinches películas, güey. No, de verdad, yo solo le perdono a Disney todos sus pecados, que son muchos, por Piratas del Caribe, güey. Mi gusto por la película de Piratas del Caribe, pues siendo un niño Del Caribe. hijo único y neurospicy, me llevó a investigar las islas del Caribe cuando era niñito. Y hay un chingo. De verdad, hay un vergazo. No tienen idea la cantidad de islas que puede haber. Y el día de hoy vamos a hablar dentro de ese grupo de islas, no de cualquiera. Vamos a hablar de probablemente la isla más importante del Caribe. Una isla que antes de ser esta perla del Caribe, antes de ser imaginada como una frontera, como un premio o como simplemente un lugar sin escapatoria, ya existía como un mundo propio. La Isla Bonita. La Isla Bonita. El día de hoy, Sergio, te voy a contar la historia de Cuba. Cuba. Así es. Cuba pupa. No hay Bacardí, pero hay cerveza. Ajá. Ojalá hubiera habido Bacardí. Me hubieras dicho, compra Bacardí, padrino. No se me ocurrió. Pero, ¿qué más es cubano de por aquí? El Undertaker. Debe de haber ron por ahí. ¿El ron? No veo ron. ¿Y el ron? No tengo ron. A ver, mientras Sergio averigua qué tenemos por ahí, les platico. No tengo ron. Ah, no, sí, hay un Bacardí añejo que tiene como 30 años. No te recomiendo darle un... Pues es añejo, güey. Sí, pero no. Bueno, mientras Sergio sigue averiguando qué tenemos aquí atrás, y tal vez a mitad del episodio nos sirvamos algo, porque déjame decirte, Sergio, que este episodio podría ser un poco largo. Ok. ¿Qué sabes de Cuba? Bastante, porque hace como 2 años iba a ser un 4 episodios sobre la Revolución Cubana, pero luego me quitaron el libro de scripts y ya lo tenía todo. Güey, era un libro de 700 páginas que había de que subrayado, resumido. Ya tenía separados los episodios. Cuando me iba a poner a escribirlo ya lo habían quitado y dije, ¿sabes qué? Su puta madre va a escribir sobre la Revolución Cubana. Y hice como 5 episodios de curiosidades de la historia porque dije, ah. Entonces, sí, varia cosa. ¿Qué te puedo decir de Cuba? Sé que... No sé, esa fue la pregunta. Sé que durante mucho tiempo fue una colonia española. Luego se independizaron. Luego Estados Unidos llegó a cagar el palo. Luego se independizaron. Luego volvió a llegar a cagar el palo de otra manera. Luego hubo una revolución. Luego hubo una guerra de independencia. Luego pasaron cosas. Hubo un dictador. Luego llegó gente con barba. Y ahorita no pueden salir. Pues ese es un excelente índice de esta historia. Nos vamos a adentrar en cada una de estas partes que tú acabas de mencionar. Cuba pupa. Durante siglos, la isla estuvo poblada por distintos grupos indígenas. Los taínos siendo los más representativos. Que verga que los taínos estaban en todo el Caribe, ¿no? Pero también los siboneyes y los guanatabeyes.
que compartían el territorio sin formar imperios centralizados ni tampoco estados militarizados. No porque no pudieran, sino porque no lo necesitaban. Y es que, como señalan muchos arqueólogos y etnohistoriadores, la Cuba prehispánica no era un espacio vacío ni atrasado. Era una sociedad adaptada a su entorno, organizada en torno a la agricultura, la pesca, el intercambio local y una relación con la tierra que no exigía una expansión constante. Los taínos, en particular, desarrollaron sistemas agrícolas estables basados en el cultivo de yuca, maíz, batata y otros productos tropicales. Sus conucos, que son las parcelas elevadas que evitaban la erosión, eran soluciones técnicas muy eficientes. Existían jerarquías internas, cacicazgos, redes de parentesco, rituales religiosos complejos y una cosmovisión que explicaba el mundo sin necesidad de someterlo por la fuerza. La guerra no era el centro de la vida política. Lo más importante era la supervivencia compartida. Sí, ya desde entonces. Esto es importante porque desmontaría la idea muy arraigada de que Cuba nació pobre y desorganizada y que era una tierra en la que nunca había llegado la civilización. Cuba no era pobre, Cuba era permeable. No tenía murallas, no tenía ejércitos, no tenía cultura de defensa contra invasores, porque nunca había invasores. No había una necesidad histórica de desarrollarla. La isla además estaba estratégicamente situada en un punto que sus habitantes no pensaban en términos geopolíticos, pero que más tarde obsesionaría a los imperios. Grandes bahías naturales, clima estable, corrientes marítimas favorables, una ubicación perfecta entre el Golfo de México, el Caribe y el Atlántico, Cuba era, sin saberlo, una llave. Y las llaves rara vez pertenecen a quien las habita, pertenece a quien aprende a usarlas. Cuando los europeos miraron el Caribe por primera vez, no vieron sociedades distintas que debían comprender, simplemente vieron rutas, puertos, recursos. Bartolomé de las Casas, testigo temprano del proceso colonial, describió a los pueblos indígenas como mansos y sin maldad, no como un elogio, sino como una constatación de una tragedia. Porque en el lenguaje del imperio, la mansedumbre es una oportunidad. Nada en la Cuba precolombina estaba diseñado para resistir una invasión armada. No había experiencia previa con epidemias, ni con animales de carga, ni con una lógica de dominación que entendiera la tierra como una propiedad exclusiva. Era un espacio compartido. La llegada europea no fue un encuentro entre mundos equivalentes, sino el choque entre la sociedad que vivía para compartirlo todo y otros que no sabían existir, que vivían si no era para quitarlo todo. Ajá, sí. Pero la historia durante mucho tiempo fue mal contada. Se nos enseñó que Cuba comenzaría en 1492, como si antes simplemente fuera un espacio negro en un mapa de Age of Empires, hasta que alguien dice Aegis. No, hasta que mandas a la ovejita, Hasta güey. que mandas a la ovejita, güey. A experimentar y de repente nomás escuchas, te están atacando quién y ves a un onagro despedazando tu oveja. Y dices, hijo de puta, ¿en qué te molesta, cabrón? Un ariete de estos ya de edad avanzada. Sí. Un Shelby cobra, güey, atropellando a tu cabra, güey. De que, güey. Y le ponías a correr. Te están persiguiendo por todo el mapa, güey. Como cuando solo te queda un aldeano, güey. Sí. Y lo pones a entretener en lo que el Cid va corriendo. De que, ¡sálvate, Cid! No, cuando tienes solo un aldeano y empieza a correr y de repente te volteas nomás a darle un martillazo de que... y le sigues. Y así vas a tardarte 12 horas, pero no vas a perder. La verdad es que conforme más aprendo, más sé que no jugaba un culo bien Age of Empires, güey. No mames, ¿has visto las partidas profesionales de Age of Ah, Empires? nah, es una mamada. Son unos pendejos, güey. Sí. O sea, en el buen sentido de la palabra, de que empiezan a los 2 segundos de que ya tengo adamantium, güey. Sí, güey, está muy cabrón. Y que ni siquiera desarrollan ciudades para el competitivo. No. Es como que vía rápida para darte en tu madre. Sí. No, además está muy cabrón porque generalmente pasa con todos los pinches videojuegos, güey, que ves el competitivo y dices, ese no es el juego que yo juego, güey. O sea, no mames, o sea, ¿por qué? Claro. Los indios taínos viendo a los españoles, güey, todos sucios. ¿Eso no es lo que yo juego? Esta narrativa de que todo comenzó en 1492 es una narrativa evidentemente creada por quienes llegaron a conquistar y lo que buscaba era borrar a quienes estuvieron antes para justificar lo que vino después, con esta historia del progreso con la que se puso la excusa para muchísimas de las cosas ocurridas durante la colonia. Lo que existía antes de Colón no era una utopía ni un paraíso perdido. Tampoco es Avenida Américas. Era una sociedad humana con conflictos, jerarquías y limitaciones. Pero también era una sociedad
suficiente. Y eso es precisamente lo que la volvió vulnerable. Y es que el colonialismo no necesita de civilizaciones débiles, necesita civilizaciones que no estén organizadas. Europa llegó al Caribe y no inauguró una nueva era solo para Cuba, sino para todos. Ahora todos iban a regirse bajo la idea europea del desarrollo y el orden. Uh-huh. Y la isla se convirtió en un espacio de experimentación. ¿Por qué? Justamente porque era pequeña, accesible, estratégicamente perfecta y era la que más fácil les permitía llegar a cualquiera de los otros territorios. Adelante, dime. No. No, por favor. Sergio, ¿qué pensaste? Dime. Una pendejada. Está bien. Un albur. Y como cuando Pablo Escobar se encontró un caricaturista, aquí empieza a dibujarse un patrón que se repetirá durante siglos. Cuba no será tomada una sola vez, será tomada muchas veces. Uh-huh. Como yo, en cualquier peda de mi preparatoria. Ajá. No siempre con ejércitos, no siempre con banderas, a veces con supuestos tratados, inversiones, bloqueos y desbloqueos, promesas y también, como yo, en cualquier peda en la prepa. Uh-huh. Antes de ser colonia, era hogar de estos pueblos, de estos habitantes indígenas. Al momento de la llegada a Europa, empiezan a instalarse todo lo que serían los primeros intentos de civilización. Para empezar, imagínate la primera vez que uno de estos cabrones vio un barcote a la verga. Eso nunca me va a dejar de sorprender. Como en la escena final de Apocalipto, en la que llegan a la playa y de repente ven estos monstruos. Sí. De verdad, la primera vez que ves algo así debe ser horripilante, güey. Sí, que también ha habido muchos historiadores que dicen, o sea, tenían el concepto de navegar, solamente no lo hacían a una escala tan grande, simplemente para ellos era como, un barcote. O sea, que sí hay muchos historiadores que dicen, o sea, no es como que vieron eso, ¿qué es eso? Es como si ahorita nosotros viéramos un platillo volador pero que parece un avión, diríamos, un avión raro, porque tenemos el concepto de máquinas que vuelan. Siento que te debe estar todavía más impactante, por ejemplo, ver un cabrón en caballo. Sí, porque ese sí es un animal. O sea, literalmente si dices, es un animal que nunca he visto. Sí. Y va montando un caballo. Claramente un caballo. Cristóbal Colón describía la... Sí. Cristóbal Colón describió este lugar como la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. La isla más bella que haya visto en toda mi existencia. Me da mucha risa cuando en una noche del museo Colón habla italiano y dicen, claro, vean, pues... Sí. No sé por qué hacemos esto en español, pero Sí. Era genovés. Y que no le entiende Ben Stiller. Era genovés y... Pero lo mandaron pues debería de haber sabido español, ¿no? Porque lo mandaron los españoles. O sea, supongo que se dio a entender, pero era genovés, ¿no? Bueno, Colón nunca entendió Cuba como un... Nunca entendió el español. Nunca entendió Cuba como un lugar que debía ser habitado, sino como la pieza de un engranaje mayor. Desde el primer contacto la relación fue asimétrica. Llegaron con la obsesión de convertir todo lo que tocaban en parte de una economía imperial. Todo recurso que se encontraban eran nuevas posibles monedas de cambio para la corona. Muchas desconocidas, no se tenía el verdadero entendimiento de cuál iba a ser su valor real, pero al ser todo nuevo tenía una interesante especulación para las misiones colonialistas. Pero la verdadera conquista no comenzó con Colón, sino con quienes llegaron poco después, a empezar a organizar y administrar este nuevo lugar. Los colonos. Sí. Enviado por la corona, Diego Velázquez de Cuéllar fue el encargado de organizar la ocupación efectiva de la isla a partir de 1511. 1511. Y aquí es donde Cuba se convierte en el punto decisivo de la historia del colonialismo. Las crónicas de la época, como las de Bartolomé de las Casas, describen que era una conquista breve y brutal. No hubo grandes ejércitos indígenas enfrentando a los españoles, tampoco murallas que los resistieran. Hubo violencia directa y desproporcionada aplicada sobre poblaciones que simplemente estaban compartiendo el pan, literalmente. Bueno, el pan no, los mangos. Cuba se convierte así en uno de los primeros espacios donde se aplica de manera sistemática el modelo colonial. Y la encomienda no fue una anomalía, sino fue una tecnología de control.
Bajo la apariencia de evangelización y tutela, se obligó a los indígenas a trabajar en condiciones extremas, extrayendo recursos, cargando mercancías, sosteniendo una economía que no les pertenecía, y todo empezó a colapsar. En pocas décadas, la población indígena de Cuba prácticamente desapareció, no solo por la violencia directa, sino por enfermedades desconocidas, por el trabajo forzado, el hambre, la ruptura total de sus formas de vida. Historiadores como Alejandro de la Fuente coinciden en que Cuba fue uno de los casos más extremos de despoblación temprana. La isla empezó a quedarse literalmente vacía. Y cuando Cuba dejó de tener habitantes, los españoles vieron que se volvió verdaderamente útil, muy útil. Porque los españoles pueden ver esto y te pueden ver directamente a los ojos y decirte, nosotros les llevamos civilización. Sí. ¿Cuál genocidio? Deberían de estar agradecidos. Y lo dicen con toda sinceridad. Le presentamos el caballo. ¿Qué harían? No habría jaripeo. Hijos de perra. La solución no fue reducir la explotación, esa nunca es la solución para los colonialistas, sino importar cuerpos. La esclavitud africana llegó a la isla. Cuba empezó a poblarse de nuevo, ya no como una comunidad, sino como un sistema productivo. La mano de obra africana eran simples engranes dentro de la maquinaria. Y la isla se empezó a pensar como la infraestructura imperial y una fábrica grandototota. Desde sus puertos salían expediciones y se organizaban conquistas, se abastecían flotas. La Habana, en particular, comenzó a crecer no por su población, sino por su función estratégica. Esto sería clave para entender lo que pasaría después, pues Cuba no fue concebida como una colonia para desarrollar, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en México, lo que ocurrió en el Perú, o lo que ocurrió en Colombia, que buscaban desarrollar nuevas ciudades. Cuba era simplemente una base. Sí. Sobre la cual no nos importa que las condiciones sean óptimas, nos importa que sirva como almacén. En ese proceso, obviamente, se normalizó la violencia, de una forma especialmente profunda. La muerte indígena fue tan completa que desapareció de la memoria colectiva durante siglos y de hecho hasta relativamente poco, en términos de historia, fue cuando empezamos a descubrir sobre los indios taínos que había antes en la isla. Sí, pobres indios taínos que literal eran, por lo que dicen, bien buen pedo. Y literal, su pecado fue ser buen pedo. Se empezaron a adoptar medidas como el castigo corporal, la disciplina extrema, el control absoluto sobre los cuerpos que se integraban al funcionamiento cotidiano de la isla. Sin embargo, este horror temprano casi nunca ocupa lugar en el relato histórico, porque el exterminio fue tan eficaz que dejó muy pocos testigos. Ese silencio es fundamental para entender la historia cubana. Una sociedad que nace de una desaparición masiva heredaría algo más que tierras, heredaría una relación instrumental con algún opresor. Hereda la idea de que las personas podían ser sustituidas y sus vidas dejaban de ser útiles. Y a diferencia de otros territorios, Cuba nunca tuvo tiempo de desarrollar una identidad mestiza. Simplemente hubo la sustitución de un grupo por el otro, nunca la mezcla. Pasó directamente de ser mundo indígena a ser maquinaria esclavista. Ese salto abrupto dejaría cicatrices profundas. Como describe Fernando Ortiz, otro historiador, Cuba nació trasplantada. No hubo pacto, hubo imposición. Ese origen violento, aunque muchas veces invisible, marcaría el carácter de la isla. Cuando el polvo de este desvergue se asentó, Cuba ya no era un lugar, era un instrumento. La isla se pensaba entonces como algo que debía producir, sostener y servir. Para cuando el siglo XVIII avanzaba, Cuba ya había sido transformada por completo. La isla, que alguna vez fue hogar de comunidades indígenas, había pasado por la conquista, el exterminio y la repoblación forzada, pero todavía no había llegado al centro de su destino histórico, y ese centro tenía un nombre repetido hasta el cansancio durante generaciones: azúcar. El azúcar le voló la cabeza a estos cabrones, y Cuba tenía un chingo de azúcar. Pues no hubo un momento que el azúcar era más caro que el oro. Sí. Sí, ¿no? Sí, y Cuba era azúcar por donde se pudiera, güey. El azúcar no simplemente fue un cultivo más, fue un sistema total, una lógica que reorganizó el territorio, pues la economía y la demografía. Habían descubierto una nueva droga, ¿no? Pues sí, una básicamente. Una droga que estaba en boga. Imagínate la primera vez que un cabrón probó azúcar, güey. Sí, que le puso azúcar a su puto café, güey. Nah. Que seguramente estos pendejos le ponían azúcar de que al chorizo. Sí, digo, todavía no sabían mezclar de que la comida, ¿no?
Como explican varios historiadores, como Manuel Moreno Fraginals en su libro El Ingenio, El azúcar. el azúcar convirtió a Cuba en una de las colonias más rentables del mundo, pero también una de las más rígidas para controlar esta producción. Ajá. Todo lo que no servía al azúcar era secundario, todo lo que lo hacía posible era indispensable, como por ejemplo la esclavitud. Ujú. El auge azucarero cubano no ocurrió de inmediato. Durante siglos, la isla fue importante, sobre todo por su valor estratégico, pero a finales del 18 y principios del 19, una serie de factores globales cambiarían las reglas del juego. Y es que estos grandes países colonialistas se estaban enfrentando a la revolución industrial. Ujú. Y con ello también a muchísimos cambios en sus estructuras de poder. La España que llegó a conquistar Cuba ya no era la misma España en términos de poder, autonomía y determinación. Ujú. Ya era una España que había atravesado sus propios pedillos. Sí. Cosa que, como hemos visto en el caso de México y de muchísimas otras colonias, empezó a despertar el interés de ¿y habrá otra posibilidad? Me imagino a todos los cubanos en ese entonces como hay un personaje de South Park que se llama Twig, que siempre está así porque sus papás tienen una tienda de café. Entonces desde chiquito le daban café. Entonces tiene un putero de ansiedad. Me imagino así a los cubanos que era como, ¿y qué hay de desayunar hoy, mamá? ¿Azúcar? 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 No, ni de pedo les daban azúcar a los esclavos. Les No, daban de que tierra, tal Bueno, vez. chance comían caña, güey. Sí, Ujú. sí, como un niño en piñata, güey. Le mastican todo el día nomás Sí, para sí, salivar sí, y que su güey. cerebro piense que están comiendo, güey. Comiendo caña, güey. Sí, güey, pues, ¿qué tiene? Y luego la dejaron guardada con agua. Yo creo que sí se robaban ahí su cañita, güey. Ah, yo sí, güey. Cañitas. La revolución industrial disparó la demanda de azúcar en Europa. La pérdida de Saint-Domingue, la colonia francesa que se convertiría mucho tiempo después en Haití, dejó un vacío gigantesco en el mercado mundial. Y ahí es donde estaba Cuba, tierras fértiles, puertos eficientes y una élite dispuesta a convertir la isla en una plantación. Mientras Haití demostraba que una sociedad esclavista podía derrumbarse desde abajo, Cuba aprendía la lección opuesta. La esclavitud debe profundizarse. La esclavitud va. La esclavitud es clave. Sí, literalmente dijeron eso, güey. Ujú. El miedo a Haití se convirtió en una obsesión. No era un temor abstracto, sino una pesadilla concreta. La idea de una rebelión generalizada de esclavos amenazaba la riqueza y la supervivencia de la élite blanca. El azúcar trajo dinero, pero también mucha paranoia por parte de los hacendados azucareros. Pues sí, güey, estaban todos ansiosos. Sí, Les sí. estaba dando un shock ahí. Para sostener el sistema, Cuba se convirtió en uno de los mayores importadores de esclavos africanos del Todos. siglo XIX. Todos los pinches cubanos ricos, güey, con un putero de sed siempre porque ya tenían la glucosa altísima, güey. Todos tomando agua como perro. Incluso cuando otras regiones comenzaban a abolir el tráfico, Cuba va. Urge que en México abolan el tráfico, Sí, güey. güey, de que no se permite el tráfico. Ya hay más de 2 carros. Multa. Multa por tráfico. Señorita, usted hizo tráfico. Va para afuera. Va para afuera, mi loca. Le hacen así el carro. Y la sacan por el quemacocos. Las plantaciones crecieron, los ingenios se modernizaron y la vida humana se redujo a cifras. Eran jornadas interminables, castigos corporales aún mayores, porque no nada más era un ingenio azucarero que rendía, sino que estaban aprovechando el hueco que dejó Haití y por lo tanto era el momento de volverse líderes de la industria. Sí. Este modelo generaría una contradicción brutal. Cuba tenía unas cantidades de dinero absurdas, pero no era libre. A diferencia de otras colonias españolas en América Latina, donde las élites criollas encontraron la independencia, en Cuba la independencia se percibía como una amenaza, porque romper con España implicaba perder el control del orden, sobre todo del orden esclavista. Implicaba abrir la puerta a un futuro incierto donde la mayoría negra y mulata de la población podría reclamar algo más que solo trabajo forzado. España entendió eso y se asustó. Que ya lo hemos hablado, que es como el pedo que dicen por el cual Hidalgo abolió la esclavitud en Fa, porque él decía, mucho del sistema económico de estos vergas depende de la esclavitud. Hay que abolir la esclavitud para que se caiga su sistema económico. Y lo dijo, y chance también que los pendejitos esos ya no sean humanos. Digo, no sean
más bien se han visto como humanos o lo que sea, da igual, pero el chiste es que hay que chingárnoslos. La libertad está padre y todo, pero lo importante es quitarle fondos a estos cabrones. Ajá. Cuando todo esto empezó a suceder y empezaron a estar paranoicos los españoles, Madrid reforzó su presencia. Otorgó concesiones económicas, toleró abusos que en otros lugares habían sido inaceptables y Cuba debía mantenerse estable. La riqueza azucarera no se distribuía, se concentraba. Se acumulaba en manos de una élite que vivía entre La Habana y las propiedades rurales. Mientras tanto, la mayoría de la población vivía bajo la vigilancia constante. La paradoja era evidente. Cuba producía riqueza para el mundo, pero no podía producir un proyecto propio de nación. Mientras tanto, la vigilancia aumentaba. Las autoridades coloniales, con el apoyo de las élites locales, construyeron un aparato represivo. Censura, persecución, castigos ejemplares, y la isla se volvió un espacio intensamente controlado. Mientras gran parte de América Latina se sacudía del dominio colonial, empezaban las primeras independencias de las colonias, Cuba estaba atada, no por debilidad, sino por exceso de oportunidades. Uh-huh. Y también por una falta de claridad sobre qué haríamos después. Sí. El siglo XIX cubano terminaría por tener una especie de despertar con una acumulación lenta de las tensiones. Cuando en el resto de América Latina las guerras de independencia avanzaban, Cuba observaba desde una posición incómoda. ¿Por qué? Como el meme de Calamardo viendo desde su cuarto, güey. Viendo a México y a Colombia. Hasta los gringos de que independizarse. Cuba sí. Mames. Con diabetes. Cuba observaba desde una posición un poco incómoda. ¿Por qué? Porque tenían un chingo de dinero. O sea, esto incluía como a los pocos criollos cubanos, a los locales hacendados. Pero no podían simplemente independizarse porque todo absolutamente dependía de los ingenios azucareros y de la industria de la colonia. La isla entró al siglo con una conciencia cada vez más clara de sí misma. Y fue donde ocurrió la primera gran grieta. Gang. La Guerra de los 10 años, que iniciaría en 1868. No estalló como un movimiento homogéneo ni como una revolución perfectamente articulada, sino como una mezcla de desesperación. En el 88, güey. O sea, 1868. 68, perdón. O sea, 40 años después que México, por ejemplo. México, ajá. Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y llamó a la independencia, lo que inauguraría una serie de personas que se inspirarían por ello y que lo acompañaran en una guerra bastante desgastante. Durante una década, Cuba se desangró sin lograr imponerse ni ser derrotada. Nadie logró nada. Pero empezaron a despertar una especie de conciencia nacional que mostraría que la independencia era posible como idea, pero casi imposible como resultado. Las divisiones internas entre los grupos reformistas, autonomistas e independientes eran grandes. Pero también había diferencias entre blancos, negros y mulatos, así como también había diferencias entre campo y ciudad. Todas estas divisiones ideológicas impidieron una victoria decisiva, porque no había un gran bloque de oposición, sino que estaba fragmentado entre las diferentes necesidades. Y España no utilizó la fuerza militar, simplemente explotó esas fracturas sociales para no perder su fuerza. En 1878 se firmó la Paz del Zanjón. Fue una pausa bastante amarga, pues no trajo independencia, abolió parcialmente la esclavitud, pero dejaría intacto el núcleo del poder colonial. En ese contexto aparece José Martí. No como un caudillo militar, sino como básicamente el idealista y el arquitecto moral de la nación cubana. Martí entendió algo que pocos comprendieron con tanta claridad, que el problema de Cuba no era solo España, era el vacío que podía dejar España. Desde el exilio, Martí pensó la independencia no como ruptura aislada, sino como acto preventivo. Su obsesión no era liberar a Cuba, sino evitar que cayera bajo otro dominio. Escribió, organizó, conspiró y advirtió. En textos, discursos y cartas dejó una frase que resume toda su angustia histórica. Había que impedir a tiempo que Estados Unidos se extendiera por las Antillas. Mi cabrón. Un visionario. Sí, mi cabrón dijo. A ver, España está culero y todo, pero hear me out. ¿Han visto esos güeyes? ¿Han visto lo que están haciendo? No mames. Un visionario, güey. Pero totalmente, ¿eh? Para Martí, el caudillo, no la tienda de ropa deportiva, la independencia no tenía sentido si no era plena.
Una república sin soberanía real no era una república, simplemente era una fachada, de nuevo, del poder acumulado en unos pocos. Y fue donde empezó la Guerra del 95. Fue el intento final de convertir esa visión en realidad. A diferencia de la Guerra de los 10 años, esta lucha estuvo mucho mejor organizada y tenía un proyecto político más claro, con una dirección intelectual consciente de los errores del pasado. Todo gracias a Martí, que lamentablemente no sobrevivió mucho tiempo. Pues murió en la primera batalla. No, Martí. Pero sus ideas habían sido suficientemente fuertes. La guerra avanzó, España se debilitó y por primera vez la independencia parecía cercana. Y cuando entonces el desenlace estaba más cerca, ocurrió lo que Martí había temido durante toda su vida. No. Tararán. Tararán. Tan, tarán. Una Sydney Sweeney saliendo del mar así. Como Calipso, güey. ¿Qué es eso? ¡Es una tetona! Así es. Lo que uno nunca desea escuchar. La intervención de los Estados Unidos. What the fuck? ¡Es a kilómetro! Tararán, tan, tarán. Que no fue presentada como una conquista. No. Los Estados Unidos se presentaron ofreciendo ayuda. Estados Unidos no conquista, güey. ¿De qué hablas? Estados Unidos ayuda, apoya, te entiende. Sí. Se presentaron como gesto humanitario, como una corrección necesaria de la guerra. Pero el resultado fue devastador. Cuba no ganó su independencia por sí misma. España fue derrotada, sí, pero la decisión no estuvo en manos cubanas, cosa que específicamente José Martí había encargado. Es que No puede irse ni 5 minutos y tiran la puta basura en la sala. Es que, güey, es venderle tu alma al diablo. No hay mayor ejemplo. O sea, es, cabrón, eres libre, pero genuinamente, ¿a qué costo, güey? Ese costo se decidió en el Tratado de París, que selló la derrota española sin que Cuba estuviera sentada en la mesa. La negociaron los americanos y los españoles, sí. ¿Sabes qué es interesante y que no hemos indagado tanto en este podcast, que probablemente yo lo haga más adelante? El literalmente ver a los Estados Unidos y preguntarles, ¿por qué eres así? O sea, ¿qué pasó entre un vamos a matar a Escuanto y el ahora somos dueños de todo el puto continente, malditos jodidos, ¡rar! O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Sí. Creo que la mayor y esta es mi tesis, es que pues como eran colonias europeas que simplemente se independizaron, siempre siguieron teniendo ese gen de conquista, de colonialismo. Realmente su arraigo a ese lugar les daba un pito. O sea, era como, ¿por qué vamos a seguir permitiendo que Inglaterra se quede con el continente cuando nosotros podríamos tener ese continente? Sí, creo que también el gran problema de los Estados Unidos históricamente es que los independentistas y los padres fundadores de Estados Unidos tenían esta gran noción de la autodeterminación para emanciparse de la corona británica. El tema es que entienden históricamente la autodeterminación no como aquello que decidan los pueblos, sino como aquello que yo creo que es la autodeterminación. Que yo me lo merezco, ¿no? No, tú no sabes lo que es la autodeterminación. Te voy a explicar lo que es la autodeterminación. Yo lo sé. Sí, es que entonces hacen un democracia explaining a todo el mundo. el mito fundacional de los Estados Unidos es decir, es que sí, güey, soy mejor que tú. Sí. Y me merezco esto, ¿sabes por qué? Porque soy mejor que tú. Sí. Pero sí, espérenlo pronto, toda la historia de los Estados Unidos. Así como tuvimos el de Inglaterra, el de Alemania, es una saga terrorífica, güey. En uno de esos capítulos solo es el musical de Hamilton. Lo voy a rapear aquí, en directo. Sí, esa partecita te la dejo a ti, Ok. la de Hamilton.
La isla pasó de ser colonia española a ser un territorio ocupado por los Estados Unidos. No es una colonia. Estados Unidos no tiene colonias. No lo olviden, niños. Aquí sí. No, es una colonia. La bandera cambió, pero la soberanía nunca llegó. Para una generación que había luchado y muerto por la independencia, ese momento fue profundamente ambiguo. Victoria y frustración se mezclaron de forma inseparable y en 1902, haya sido como haya sido, nació la República de Cuba. La enmienda Platt había sido impuesta como un requisito para el retiro de las tropas estadounidenses. Limitó desde el inicio la capacidad de Cuba para decidir su propio destino. Autorizaba intervenciones extranjeras, restringía acuerdos internacionales y garantizaba la presencia militar estadounidense en la isla. Era independencia en el papel, pero era tutela en la práctica. Cuba había luchado durante décadas para librarse de España, solo para descubrir que la libertad podía llegar con cláusulas. La soberanía era parcial y el sacrificio no garantizaba el control del futuro. Como han señalado historiadores como Luis Pérez, la República nació con una herida de origen, la sensación de que la nación había sido interrumpida en el momento mismo de su nacimiento. El siglo XIX cubano terminó, paradójicamente, sin cerrar sus conflictos. La esclavitud fue abolida, pero la desigualdad persistió. España se fue, pero la dependencia quedó. Y esa frustración, esa sensación de haber estado tan cerca y aún así no haber llegado, se convertiría en una de las fuerzas más persistentes de la historia cubana. Porque cuando un país nace con la certeza de que su destino fue intervenido, toda su vida política posterior se organiza alrededor de una misma obsesión: recuperar lo que le fue arrebatado. Ese sentimiento, más que cualquier ideología, sería el verdadero legado del siglo XIX cubano. La República Cubana nació con un acto simbólico poderoso y al mismo tiempo profundamente contradictorio. El 20 de mayo de 1902 se izó la bandera cubana, se cantó el himno y se proclamó oficialmente el fin de la ocupación militar estadounidense. Ese mismo día, más que una llegada, se haría una transición vigilada. Fue cuando se implementan varias cláusulas de la enmienda Platt, que no solo era un texto legal, condicionaba la política, la economía y sobre todo la imaginación del poder. Cada presidente cubano gobernaría bajo una sombra. No era necesario que Estados Unidos interviniera constantemente, bastaba con el hecho de saber que podían hacerlo y tenían las facultades legales para hacerlo. No te voy a meter un vergazo, pero quiero que vivas sabiendo que lo puedo hacer. Sí, y ahí pues vas a hacer lo que yo quiero. Y se convierten en Barney teniéndole miedo a las cachetadas de Marshall. Como diría años después el historiador Emilio Roy, la República se construyó con una soberanía disminuida. Tomás Estrada Palma, el primer presidente, representó perfectamente esa ambigüedad. Era un hombre honesto, austero, convencido de que el orden y la estabilidad eran prioritarios, pero era profundamente dependiente de Washington. Su gobierno apostó por la institucionalidad, pero cuando enfrentó una crisis electoral en 1906, la solución no fue fortalecer la política interna, checar los mecanismos de participación social o incluso revisar cuáles eran las verdaderas problemáticas. También era el siglo XIX. Sino que pidió ayuda a Estados Unidos. Sí, digo, no lo puedo culpar, era el siglo XIX. Sí, como que, ¿qué hago? En México nos llevó como 100 años tener unas elecciones en las que no le dispararon a alguien. Claro, y la culpa no es de De Estrada hecho, no Palma. hemos tenido elecciones en las que no le he disparado a nadie, ahora que lo pienso. Y la culpa no es de Estrada Palma por tomar la decisión. La culpa es la misma enmienda Platt por no dejarle alternativas. Sí. Que de todos modos, o sea, si vemos la historia de Latinoamérica, si no hubiera intervenido Estados Unidos, entre ellos hubieran agarrado putazos, güey. Pero nosotros, Sergio, nosotros. Sí. El mensaje era devastador y es que básicamente se daba la idea de que la República no podía resolverse a sí misma. Durante las primeras décadas del siglo XX, Cuba viviría una paradoja. Por un lado, con un crecimiento económico muy acelerado, porque seguían teniendo esta industria, el azúcar se convertiría en un eje absoluto de la economía. Pero probablemente controlada por empresas gringas, ¿no? Sí, exacto. O dependientes absolutamente del gobierno gringo y su intervención. Y no solamente el azúcar se convirtió en el eje como producto, sino como una lógica. Y es que bajo la misma dinámica con la que producían azúcar, se instalaron mecanismos de monocultivo, monocapital, monodestino y el mono. El país giraba alrededor del azúcar, el azúcar giraba alrededor del mercado estadounidense. La imagen era seductora desde fuera. Prosperidad, modernización, ferrocarriles, ciudades, semáforos. Es que si hay unos hijos de perra que les mama el azúcar... Claro, Nadie sabe
qué hacer con el azúcar mejor que los gringos, la verdad. Sí, sí, Lo que sí. sea de cada quien. Lo que sea de cada quien, unos Twinkies. No mames, el otro día, güey, me salió en TikTok, güey. No se veía quién era, pero yo full me la imagino y déjate cuento lo que estaba pasando y me dices cómo te imaginas a la persona. Es una señora que dice, obviamente en inglés, súper gringo el acento, de que, les voy a enseñar cómo hacer este delicioso postre, güey. Entonces agarra primero cookie dough y lo avienta a la parrilla. A una parrilla así que tiene en el jardín, ¿no? Después vamos a poner helado. Y agarra así el helado, güey, lo vierte. ¿Qué les parece un poco de M&M's? Y así lo avienta todo. Y luego de cámara, después un poco de chispas. Y así le avienta chispas. Y luego, chocolate. Y agarra de que el chocolate de este como... Pero obviamente no creas que son botecitos, güey. O sea, el tambo completo y lo vierte. El chocolate de que el de jarabe de Hershey's, Jarabe, ¿no? ajá, Ya. ajá. Y ya que esté así, agarras tu palita y tiene estas palitas industriales para partir y lo vas partiendo. Es la cosa más asquerosa que he visto en mi vida y esto va a ser muy rico para los niños cuando lleguen de vender limonada. Y yo así, viéndolo y diciendo, güey, necesito checarme el azúcar. O sea, algo malo me está pasando, güey. No mames. Es que los gringos operan como si tuvieran seguro médico, Ahora güey. dime, ¿cómo te imaginas que era la mujer que estaba haciendo eso? Sí lo puedo... O sea, Yo no, lo peor es que no me la imagino. No, sí me la imagino obesa, la verdad. yo no tanto. No. ¿Sabes cómo me la imagino? Flaca, güera, peinado. Peinado de Soccer Mom, de peinado Soccer de AJ Mom. Styles. Sí. Sí, con ¿sabes qué? Pantalón blanco pescador Sí. y una Sí. blusita como azulita. Sí. Obviamente. Y a sus hijos me los imagino. Una niña como de 5 o 6 años, también güera, en vestido, que es insoportable. Claro, güey. Y un niño blanco gordo. Un niño blanco que tiene 8 años y mide unos 70, Sí. pesa 110. Sí. Pero está bien porque va a ser linebacker, entonces no hay pedo, ¿no? No mames, si pudiera correr el cabrón. Pero dice, no, es que el pedo es que los Estados Unidos validaron a los linieros ofensivos como atletas, güey. Sí. Y ese es el male peak performance. Sí. Y ellos sí, o sea, ellos sí lo son. El tema es que Tu niño tú, de 8 años. niño de 8 años, se bofea atándose las cintas. tu niño de 8 años tiene unos rices en la regadera por si le da hambre a medio baño, güey. Pero. Y siempre le da hambre. A ver. Hay postres gringos que son deliciosos. Sí. Sí. Pero justo que cagado que los postres gringos siempre son como combina algo ya hecho con algo ya hecho con algo ya hecho. Ujú. Nunca vas a ver un postre gringo que sea de que guayabita Sí. con... O sea, nunca va a ser como. Este es un entremet. No te chinga. O sea, es como cookie dough. Es como una galletota. O sea, no es. El postre gringo no es elegante. No. Es azúcar. Delicioso. Y pues por eso se obsesionaron con Cuba. estos Sí, cabrones. totalmente, güey. Bajo la superficie de la industria azucarera, en donde La Habana era la capital vibrante, también con teatros, cafés, prensa, una vida intelectual intensa, existía un modelo muy frágil. El campesinado vivía en ciclos de empleo y miseria, la riqueza se concentraba, la política era clientelar y el Estado se acostumbró a administrar las crisis en lugar de prevenirlas. Muchos intelectuales comenzaron a observar algo más profundo. Cuba no solo estaba intentando gobernarse, estaba intentando definirse. Fernando Ortiz, uno de ellos, habló de la transculturación para explicar una identidad que no era pura ni lineal, sino el resultado de choques, mezclas y tensiones constantes. La política, mientras tanto, se degradaba. Los partidos se convirtieron en maquinarias electorales que no tenían programas sólidos y el ideal de Martí, de una república con todos y para el bien de todos, parecía cada vez más lejano. Y entonces llega Gerardo Machado. Al principio, Machado fue esperanza. Prometía orden, modernización, obra pública y cumplió parcialmente. Se hicieron carreteras, edificios, infraestructura, pero muy pronto el poder se volvió fin en sí mismo. La reelección forzada, la represión, la censura y la violencia política, sello de la casa de Latinoamérica, se volvieron el pan de todos los días. Ujú. La república comenzaría a asfixiarse y la oposición creció,
no desde la política tradicional, sino desde la juventud. Estudiantes universitarios, intelectuales, trabajadores comenzaron a articular un rechazo no solo a Machado, sino al sistema que lo había permitido. Y aquí aparece una nueva generación que ya no se conformaría con formar la república, sino que quería refundarla. La crisis económica mundial del 29 fue el golpe final. El precio del azúcar colapsó, el desempleo se disparó y la promesa de prosperidad se evaporó. Lo que durante años había sostenido con parches y préstamos quedó expuesto. Y en 1933 Machado cayó. Pero su caída no resolvió nada. Al contrario, abriría un vacío. Y vinieron muchísimos golpes, gobiernos provisionales, luchas internas, más intervención americana, y la República entró en una etapa de convulsión profunda. Como señalaría después Julio Antonio Mella, el problema no era solo quién gobernaba, sino para quién. Este año se convirtió en un punto de quiebre. No sería el final de una etapa, sino la confirmación de algo que Cuba venía arrastrando desde 1902. La República no basta. Había nacido limitada, dependiente y mostraba signos claros de agotamiento. ¿Y ahora qué? Te preguntarás. No. Aún así te lo diré. Cuba no estaba en un estado o en una etapa de calma, sino en un estado prolongado de expectativa. El país había tocado fondo políticamente y al mismo tiempo había desarrollado una conciencia nueva. La certeza de que los problemas no eran coyunturales, sino estructurales. La pregunta no era quién debía gobernar, sino qué tipo de país era posible construir. Ese impulso cristalizó uno de los momentos más ambiciosos de la historia republicana, la Constitución de 1940. No era un documento improvisado ni meramente simbólico. Fue el intento más serio de cerrar las heridas abiertas desde 1902. ¿Qué cabrón lo atrasado que iba Cuba? O sea, si lo comparamos con México, evidentemente, que es como, güey, en México el primer gran constituyente importante fue que en el 1858. En el 1800, mucho antes, los 1824. Los primeros intentos con Morelos de un documento constitucionalista. No, pero yo digo después vendría el 58 como, ya como con república. constituciones. Ajá, sí, con Juárez y esos pendejos. Sí. O sea, y acá 100 años después, güey, era como, ya aprendimos. Creo que necesitamos una guía. Qué cabrón, y pues tiene que ver con el letargo de haber quedado tanto tiempo con los malditos españoles. Sí. Y que justo cuando hubo la transición, fue una transición con carriles. Uh-huh. Este era el intento más serio de cerrar heridas abiertas desde 1902 y se incluyeron derechos laborales, garantías sociales, función social de la propiedad, la educación pública, soberanía económica, y en el papel Cuba se colocaba a la vanguardia del constitucionalismo latinoamericano. Pero como pasa con cualquier intento constitucionalista, ahora lo bueno es hacer realidad lo que pusieron en el papel. Uh-huh. Porque yo en ChatGPT puedo solucionar el hambre mundial. Sí. Pero hacerlo Sí. es lo complicado. Sí. Durante algunos años la promesa constitucional sostuvo la esperanza. El Estado asumió un rol mucho más activo. Se empezaron a involucrar más distintos grupos. Los sindicatos ganaron fuerza, el discurso social se normalizó y Cuba se pensó a sí misma como un país moderno. En comparación con gran parte de América Latina, el país era estable, urbano y culturalmente emocionante. Uh-huh. La Constitución era avanzada, pero su cumplimiento dependía de una clase política que nunca terminó de creer en ella. Muchas de sus disposiciones quedaron atrapadas en la retórica y el problema no era la ausencia de leyes, sino la incapacidad de convertirlas en la realidad cotidiana. La corrupción, lejos de desaparecer, se sofisticó. Ya no era solo el absurdo del poder, sino un sistema de lealtades, favores y silencios. Gobernar se convirtió en administrar equilibrios entre intereses económicos, presiones externas y ambiciones personales. La educación se expandió, la prensa se diversificó, las universidades se convirtieron en espacios de debate intenso y una nueva generación creció escuchando discursos sobre soberanía, derechos y dignidad nacional, pero viviendo una realidad marcada por desigualdad, clientelismo y dependencia económica. El campo seguía atrapado en la lógica del monocultivo y la pobreza cíclica. Uh-huh. Las ciudades crecían, pero de forma desigual. El turismo y el capital extranjero proyectaban una imagen de prosperidad que no se traducía en bienestar general. Y esa contradicción fue incubando la idea del descrédito del sistema, que no se trataba de apatía, sino de algo mucho más chocante. La gente seguía participando, seguían votando y se seguían organizando, pero cada vez con menos fe en que las reglas existentes pudieran producir un cambio real. La democracia formal comenzó a sentirse como un ritual vacío y la república ya no era vista como un proyecto inconcluso, sino como un proyecto secuestrado. Y entonces, en 1952, esa percepción
terminó de sellar con un golpe de Estado. Que no fue solo la interrupción de un proceso electoral, sino fue la confirmación de que incluso los avances más importantes, como una constitución legítima o instituciones civiles, podían ser anulados así, a la verga, cuando queramos. El mensaje fue brutal. El sistema no se defiende a sí mismo y si no se defiende, no merece lealtad. A partir de ese momento, algo se quebró dentro de Cuba. El nuevo régimen ofrecía orden y estabilidad, pero ya no intentaba siquiera justificar su poder en términos republicanos. La represión, la censura y la violencia política se normalizaron, la corrupción dejó de ocultarse, el Estado se convirtió en un aparato funcional y para muchos cubanos, especialmente jóvenes, educados y politizados, esa situación no era solo injusta, sino que era humillante. Cuba, que se había pensado a sí misma como nación desde el siglo XIX, parecía incapaz de gobernarse sin tutela. Es como, no mames, lo mejor que podemos aspirar es una puta dictadura. ¡Qué puta basura, güey! Un cubano así en media calle. La frustración histórica acumulada desde la independencia inconclusa encontró en estos años un punto de saturación. Las vías legales, partidos tradicionales y reformas comenzaron a ya ser más bien trampas en las que te enmarañaba el sistema para realmente nunca avanzar. No eran intrínsecamente inútiles, sino que el sistema había demostrado su capacidad para absorberlas y neutralizarlas. En ese clima se empezó a concebir una palabra, revolución, que se volvería una posibilidad concreta, casi lógica, no como un acto romántico, sino como una última salida. Y Cuba, a finales de los años 50, era un país con símbolos nacionales fuertes, con una historia rica y con una identidad clara, pero sin un consenso básico sobre cómo gobernarse. La República había intentado reformarse y había fallado. El orden había sido restaurado y había perdido toda autoridad moral. El futuro estaba bloqueado. No sabemos nada más, no sabemos qué va a haber en el futuro, no sabemos si va a haber un futuro. Y es así como Cuba llega al borde del abismo histórico, con una república agotada, una sociedad desencantada y un sistema que ya no ofrecería un futuro. Todo lo que podía intentarse dentro de las reglas ya había sido intentado. Todo lo que podía reformarse había sido traicionado. La historia parecía haberse quedado sin caminos visibles. Pero cuando los procesos largos se cierran, como en este tipo de países, no suelen hacerlo en silencio. En ese punto exacto, cuando el pasado pesaba más que el presente y el futuro, irrumpieron un par de figuras destinadas a romper el curso de la historia. Dos nombres que no solo transformarían a Cuba, sino que redefinirían la política latinoamericana, el imaginario revolucionario y la manera en la que el mundo entiende el poder, la resistencia y la soberanía. Figuras a los que la historia sigue juzgando. Y es así que próximamente, en los bardos de la historia, les hablaré, por fin, de Fidel Castro y el Che Guevara. Ok. Es todo. Qué bueno que no hice ese episodio hace 2 años, güey. ¿No tendríamos episodio ahorita? No, definitivamente no. No hubiéramos grabado. No hubiéramos grabado. No habría bardos de la semana. Ajá. Así que agradézcanle Sí. a el script del pasado Ajá. por las ventajas del presente. Hijos de su puta madre, güey. Neta, qué coraje, güey. 500 páginas ya me había aventado de ese maldito libro, güey. Pues Hasta- allá voy. Hasta iba a ser un pinche episodio de la vida de este Batista, güey. Del animal Batista, Del güey. animal Batista, güey, sí. ¿Qué te pareció, Sergio? Pues terrible, güey. Pobre Cuba. Sí, verdaderamente sí. Y esto en realidad... No, si ustedes piensan que en tierra no la hemos pasado mal en Latinoamérica, no, vayan a ver la historia de las islas. Esas chingaderas, sí, eso sí es el infierno latinoamericano, güey. Imagínense, aquí es donde está padre. sí, aquí nos fue bien. Sí, no ahondé demasiado en esto, pero si algún día exploramos vaya, lo que le hicieron a los indios taínos fue horrible. No, y digo, y también lo hablaste como muy rápido. Quizás después sí valga la pena hablar como muy a detalle en otro episodio de lo que fue la dictadura de este Batista. Sí, es que va a ser... Ajá. Hacia allá va el inicio de los capítulos de Fidel y el Che. La manera en la que Batista vendió Cuba a los gringos, o sea, ya ni siquiera era un como antes que era como, güey, pues sí sé que estoy como controlado por los gringos. Batista fue como, mis cabrones, vengan, todo lo mío es de ustedes, lo de estos pendejos es de ustedes, lo mío no lo toquen en realidad, pero lo de estos pendejos, güey, llévenselo. Quieren poner casinos, pongan casinos, quieren poner hoteles, pongan hoteles, quieren desplazar a esa población, desplácenla. Pues así como en El Padrino, Sí. que decían, ¿por qué se juntaron en Cuba? Porque todas las cosas ilegales de Estados Unidos se llevaban a Cuba, güey. Todas las cosas shady de Estados Unidos pasaban en Cuba porque Cuba les daba vía libre para
robar, para hacer cosas horribles en su país, porque Batista era, mientras tú me dejes en el poder, yo te dejo hacer a ti lo que quieras, lo que quieras. Sí, ese es básicamente el contexto que vamos a abordar en los siguientes capítulos. En realidad, yo iba a hablar de otra cosa hoy, pero como eventualmente quería hablar del Che Guevara y de Fidel Castro, tenía demasiado contexto esa historia, así que este capítulo realmente solo es una introducción a la serie de la Revolución Cubana. Entonces, fue más que nada un cliffhanger. Son dos figuras que además, o sea, neta de los dos nombres más conocidos en el planeta y que... Nada más sus vidas están súper perras interesantes, güey. Pero está muy cabrón que, por ejemplo, todavía Fidel Castro, el hecho de que haya vivido mucho más, como que se documentó y nos tocó más vivir a un Fidel en el poder. Del Che Guevara, lo que es la idolatría simbólica del Che, sí, esconde mucho de lo que la gente no conoce realmente de su vida. Es más un símbolo que un cabrón, o Sí. sea, realmente. El Che es lo que quisiéramos que fuera. O sea, el Che es lo que quisiéramos que fuera el Che y no la persona que fue el Che. El Che, de hecho, dependiendo a quién, no sé exactamente quién, pero hubo un par de políticos argentinos, uno de izquierda y uno de derecha, que los dos tenían la misma frase, pero con una pequeña variedad del Che. Uno decía, el Che fue el mejor de nosotros, y otro decía, el Che fue el peor de nosotros. Ajá. Así de polarizante es la historia de este güey. Entonces, pues bueno, ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios a ver si de verdad tienen ganas de escuchar los otros capítulos. Chance dijeron de que no, güey, no. O sea, es decir, al parecer, los próximos 2 meses solamente van a haber 2 temas. Sí, sí. Revolución Cubana y la mamada que yo voy a empezar a contar. Cuando digo que próximamente lo contarán los barros de la historia... No, ya les dijiste. Ya no les quiere prometiste. decir que va a ser la próxima No, semana. Ya les quiere decir prometiste. que próximamente. Ya les prometiste. No. Esto es como Cuba regresará en Doomsday. No, ya les prometiste. No, Ahora, tengo que leer un chingo, güey. no, pues léelo. No me digas, léelo. En fin. ¿Te puedo espero que pasar les- el libro que leí? Sí, estaría bien. O sea, y lo tienes que volver a leer, pues, porque ya no lo tengo subrayado y de hecho ya no está. Pero puedes comprarlo. Cuesta como 100 pesos en Amazon. Bien. Mientras tanto, es momento de agradecerle a las personas que hacen posible este tipo de capítulos y que de hecho nos hacen posible acceder a mucho de este contenido y material y así. Así que, ¿por qué no? Después de todo este tiempo, hablemos de los Patreons y de los miembros de YouTube. Sepan que son los dos. Voy No por mi sé cómo celular para ver a ponerlos. los de YouTube. Mientras explícales que hay en Patreon y así. Güey, puedes verlos desde mi celular también. Ah, ¿también tienes ahí los de YouTube? Sí, pero di primero los Patreons. Es que solo me gusta ver mi celular. Pero no sé cómo... Ay, ¿Cómo filtrarlos? Ah, ya lo- sus tíos. Ahí está. Muy Patreon, pues hay contenido extra. Cada mes vamos a estar subiendo un contenido extra para cuando pregunten, oigan, ¿por qué el viernes no hay bardos de la semana? Es porque hay contenido extra en Patreon, a menos de que nos haya dado hueva o nos hayamos ido de vacaciones. Pero de manera regular vamos a tratar de subir al menos un contenido al Patreon al mes. El contenido del Patreon varía, a veces van a ser remanentes de los bardos de la historia, algunas historias que no entraron, algunas cosas extra. También vamos a poder hacer algún contenido sobre libros que hayamos leído, sobre todo libros que sean como, que nos den como para estas reflexiones, como en su momento que hicimos de Frankenstein, próximamente haré de 1984. Probablemente haga de Fahrenheit 451, como que me estoy volviendo a leer como todos los libros distópicos. Todos los libros que tengan un número. Ajá. Bueno, la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Probablemente después me aviente Granja de... Rebelión en la Granja. La Rebelión en la Granja. Justamente lo que quiero es como dar una introducción de qué chingados tratan estos libros que en la escuela siempre nos dicen, estos son unos clásicos y que jamás leemos. Entonces, eso también va a estar en el Patreon. Hay algún contenido que de vez en cuando Lechu y yo grabamos por separado. Entonces, hay muchas cosas ahí en el Patreon que se pueden disfrutar. Así es. Quienes ya gozan de esto son nada más y nada menos que... Mateo Bifulco. Está muy alto Mateo Bifulco. Mateo Bifulco, Ariel Alvarado, Bruno Valles, Héctor Israel, Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Eric Pérez, Humbulto, Alejandro Montoya, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosacanto, Javier Jara, Cian Yadonís, Alma González, Sami Cuestas, creo que no se puede, Roberto Gallardo Satarain, El Chacal Esparza, Fernando Hernández, César Alejandro Orozco Ávila y
recientemente incorporada al Patreon. ¿Cómo se lee ese nombre? El de este arriba, güey. Gato 3, Iña, Bien, Gato 3. Gato 3, Póngale nombres más fáciles o díganos Ya. por DM cómo de mencionarlo. Muchas gracias a Irtznia por unirte al Patreon. Ya estás disfrutando todo este contenido. Está padrísimo. ¿A poco no? Cuéntanos. Dime, ¿lo estás disfrutando? ¿Te está gustando? ¿Lo estás disfrutando? ¿Sí o no? Dime que estás orgulloso. No te vayas a dar de baja, ¿eh? Dímelo. Y también, digo, siempre mencionamos como Patreons, pero también tenemos a los miembros de YouTube, que son personas que reciben también este contenido, pero que se suscriben a través de la plataforma de No sé dónde picarle, YouTube. pero ahí está. Y que son nada más y nada menos que... un momento. ¿Ya los encontraste? Sí, ya. No, Aquí le están. vuelvo a picar, le vuelvo a picar. Son Sergio Ortiz, Luna, Fernanda Lara, Esparta el Destructor, Yuri León, Majo, Doflamanga y Leonardo. Son todos ellos los miembros de YouTube que patrocinaron esta consola. Sepan lo que ustedes pagaron estos efectos. Así es. Todas estas personas tienen ya acceso al contenido exclusivo, van a seguir teniéndolo. Si ustedes se suscriben en este momento, también pueden revisar todo lo anterior que ya subimos a esas plataformas, así que siempre es un buen momento para suscribirse al Patreon, pero el mejor momento es ya. 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 Ya, de verdad, ya. Y pues nada, espero que les haya gustado la historia de la semana. Nosotros fuimos Un los barras de la aplauso para historia. Cuba y los beisbolistas. ¿Qué prefieren ustedes, autodeterminación o unos cuadrangulares? Pero qué buenos son para los cuadrangulares No, esos cabrones, una güey. locura, güey. Y siempre lo mejor que te puede pasar como mexicano es que vayamos contra Cuba en jornada 3 de Copa Oro, porque la mitad ya no está. Ya se escaparon. Pobre Cuba, güey. Verdaderamente pobre Cuba, pero qué buen ron hacen, güey. Verdaderamente sí. El siguiente episodio, es más, a la verga el Che Fidel. Facundo Bacardí va a ser el protagonista de la siguiente Por ahí historia. tengo yo un episodio de la historia de Bacardí, güey. No se diga más. Se acabó los varos de la historia. Puros capítulos de Bacardí. Puros capítulos de Bacardí. Por favor, hasta que ya nos nos va- patrocine. Estaría increíble. Nosotros fuimos Varos de Historia. Nos vemos la próxima semana. No sé antes recordarles que viva el Bacardí. Que los españoles, neta, que dejen de mamar de nosotros no les hicimos nada. No mamen. Dejen en los comentarios cómo se preparan el Bacardí. ¡Nos vamos! Y una mentada de madre a España. Así es. A Estados Unidos no, porque todavía no me dan la visa. Les avisamos. Les avisamos. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da.